Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Nuevamente qué gusto que nos acompañen, que nos visiten y también que nos sigan desde Facebook a través de esta transmisión que estamos teniendo en vivo. Quisiera invitarles, hermanos, a ir a la Escritura, a la Palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo número 7. Para todos los que tienen Biblia, libro de los Hechos, capítulo número 7, vamos a leer a partir del verso 23. Si alguien no tiene Biblia, allá afuera tenemos en la mesa algunas Biblias para que sigan el texto y la lectura. Quisiera leerles, hermanos. Dice el verso 23 que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Está hablando de Moisés. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Verso 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por juez, por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Leemos, hermanos, hasta ahí. La semana anterior nuestro hermano, el pastor, nos compartía que cuando se acercaba el tiempo para, en este caso, traer libertad al pueblo de Egipto, Dios va poniendo todos los medios, va proveyendo de las circunstancias, etcétera, y en este caso estamos llegando al punto de Moisés, donde Esteban lo usa como defensa para las acusaciones que estaban levantando en contra de él, y nuestro hermano terminaba con esa parte donde a veces creo que, así como en este caso Moisés, sucede a nuestras vidas. Sucede que no entendemos, hermanos, el tiempo de Dios. Sucede muchas veces que no comprendemos el momento en el que tú y yo estamos pasando, y Dios utiliza momentos muchas veces de prueba, muchas veces de aflicción,
para tratar nuestro corazón o para moldearlo a su voluntad. Y antes de continuar, hermanos, quisiera que oráramos a Dios, hermanos. ¿Les parece? Padre bendito, muchas gracias por este día, Señor, en el que permites, Señor, que podamos reunirnos y tomar tu palabra en nuestras manos, Señor. Queremos conocer a ese Dios que conoció Moisés. Queremos tener una experiencia como él la tuvo, Señor. Es decir, queremos tener compañerismo también y queremos conocerte como tú eres, Señor, para poder, Señor, dar gloria a tu nombre, oh Padre. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, prepáralo y que pueda recibir tu palabra, Señor. Y esa palabra que recibamos pueda dar fruto, Señor, o a la 30, al 60 o al 100 por uno, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de aquel que murió por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, les decía que a veces necesitamos tú y yo entender el tiempo en el que Dios se está moviendo o está tratando. Creo que, no sé si terminamos leyendo el verso número, hace la semana pasada, el número 29. ¿Y cuántos años pasaron? Moisés deja Egipto y se va a la tierra de Madián, hermanos. ¿Alguien se acuerda cuántos años pasó en Madián, hermanos? 40 años. 40 años. Y cuando decimos 40 años, parecen pocos años para la lectura que estamos teniendo, porque del versículo número 29 al versículo número 30, ¿cuántos años entonces han pasado? Están 40 años, hermanos. Se hacen muy sencillos en nuestra lectura, pero para Moisés, en este momento, fue el trato más importante para su vida, hermanos. Para la vida de Moisés fue un tiempo muy importante para su vida, para su corazón. ¿Recuerdas tú? Leíamos el verso 23 y él viene muy, de alguna manera, como con esa sangre de libertador, viene así en un momento en el que dice, creo que Dios me ha escogido y yo soy el libertador de mi pueblo, por lo tanto voy a presentarme al pueblo, me voy a presentar como uno de ellos, etcétera. La escritura nos dice que cuando ve a un egipcio maltratando a uno de los suyos, él quiso vengarse, quiso defenderlo de alguna manera, y Génesis nos dice que mata, en este caso, al egipcio. Y no salió, pareciera que no estaban saliendo las cosas como él había pensado, tanto que el pueblo mismo, sus hermanos, cuando al otro día dice viene ve otra vez a dos de sus hermanos discutir, pelear por no sabemos qué, él quiere como que reprenderles. ¿Por qué se pelean entre sí? ¿No son hermanos ustedes? Y hermanos, decía nuestro hermano que a veces esa autoridad se tiene que ganar. Esa autoridad se tiene que ganar y Moisés no había hecho nada por ganar esa autoridad. Si querían que el pueblo le viera como esa autoridad, por supuesto que era necesario que primero él trabajara con ellos, él se hiciera uno con ellos, él por lo menos les sirviera a ellos. Hasta ahorita solamente él había visto a su pueblo de lejos. Él no había estado con ellos, él no había sufrido con ellos realmente. Y entonces, hermanos, la escritura nos dice que este varón, que estos hombres que estaban discutiendo, dice uno de ellos, verso 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Esas palabras le sobrecogieron, hermanos. Esas palabras que él oye de uno de sus hermanos, los judíos, hermanos, le confronta y la escritura dice que Moisés huyó y vivió
como extranjero en tierra de Madián. Vivió como extranjero. Y bueno, él se casa, por supuesto, y tuvo un suegro, hermanos, un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre que de alguna manera aún aconsejaba en varios momentos. Por lo menos vemos que en un momento muy importante del ministerio, ya cuando estaba el pueblo, había sido libre, vemos un momento importante en el que él estaba desgastándose, trabajando de más, haciendo de más, y viene y le da un consejo a Moisés. El suegro le da un consejo muy sabio y él obedece a ese, a esa instrucción, esa recomendación, ese mandamiento, ese punto de vista que tenía el suegro. O sea, vemos a una persona que había sido tratado. Este hombre Moisés en el desierto no estaba a cargo de un ejército, hermanos. Dios tuvo que tratarlo, es decir, de venir de una casa de Faraón, lo baja hasta abajo, lo está tratando. Esos 40 años, hermanos, decía, pareciera que son tan sencillos, decir, pasaron 40 años, pero en esos 40 años Moisés aprendió a ser humilde. En esos 40 años Moisés valoró muchas cosas que él tal vez había perdido, dejado. En esos 40 años Dios había tratado ya su corazón, hermanos. Había ya tratado con su corazón. Había Dios, hermanos, cuando no es el tiempo de Dios, cuando queremos hacer algo y no es el momento en el que Dios dice, sí, adelante, ve, vamos a echar a perder las cosas. Y es necesario a veces que Dios trate nuestras vidas primeramente, Dios trate nuestro carácter, Dios trate nuestra vida, Dios empiece a llevarnos a un crecimiento primeramente espiritual, a una madurez. Y para poder madurar, hermanos, necesitamos, en este caso, conocer a ese Dios. Para creer en Dios, para ver la fidelidad de Dios aún, para buscar el cumplimiento de la palabra de Dios aún en nuestras vidas, de sus promesas, nosotros tenemos que aprender primeramente a conocer a ese Dios que también conoció Moisés. Tenemos que aprender a conocer a ese Dios que conoció no solamente Moisés, porque cuando Dios viene y se aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres. El Dios que siguió a Abraham, el Dios que siguió a Isaac, el Dios que siguió a Jacob, es el mismo Dios que está delante de ti. Y para que Él fuera aún el libertador de Israel, repito, tuvo que haber sido tratado primeramente su corazón. Y a veces Dios tiene que tratar de la misma manera, te decía yo, como trató con Moisés. En el libro de Deuteronomio capítulo 8, si me acompañas rápidamente, por favor, dice el verso número 2, hermanos, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, etcétera. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, verso 5 al final, terminamos, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. A veces es necesario que Dios nos lleve exactamente al desierto para ser tratados, hermanos. A veces necesitamos también ser llevados al desierto para ser afligidos. Es decir, que esa bendición
que tuvo Israel al ser llevado a Egipto, oye bien esa bendición, varios no lo vieron como bendición, pero Dios proveyó de esa bendición para hacer lo que Él quería, para hacer lo que Él quería. No solamente quería llevarles al desierto para probarles, hermanos, y así, o sea, a ver qué pasa. No era el a ver qué pasa. Dios tiene propósitos, Dios tiene objetivos, Dios tiene una misión, Dios tiene varios objetivos para nosotros. Es necesario que para que se cumplan seamos tratados muchas de las veces. Para que ese Moisés fuera el gran Moisés, tuvo que haber sido, ser llevado primeramente al desierto, hermanos. El pueblo de Israel, para entrar a la tierra prometida, tuvo que ser llevado primero al desierto. Antes de que entrara, Dios quiso probarlo. Dios quiso probarlo, hermanos. ¿Qué había en su corazón? Es lo que quería producir, ver qué hay en la vida de él. Ver qué hay en la vida de cada uno. Entonces, volviendo al libro de Éxodo, hermanos, por favor, al libro del libro de los Hechos, capítulo 7, vamos a leer el versículo número 30. Dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Importante la lectura, hermanos, porque, repito, es la defensa que está utilizando Esteban para defenderse contra estos judíos que se habían levantado, el Sanedrín que estaba acusándole. Entonces, Esteban toma estas palabras, esta parte de la historia de los judíos. Pasan esos 40 años que aparentemente, al parecer, ya Dios como que se había olvidado de lo que había prometido. Allá en el libro de Génesis capítulo 15, donde Abraham recibe una promesa. Abraham recibe una promesa en tu descendencia, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Esa promesa, hermanos, la iba a cumplir ya Dios. ¿Y sabes cuántos años habían ocurrido desde el tiempo en el que Dios dio la promesa a Abraham de que el pueblo iba a ser llevado a Egipto? ¿Cuántos años iba a permanecer esclavo Israel en Egipto? ¿Sabes tú cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 400 años, hermanos. Abraham recibió esa revelación, hicieron la tarea, los muchachos creo. Abraham recibe una visión, hermanos, primeramente. En el libro de Génesis capítulo 15, en el Génesis capítulo 15, Dios dice que se le aparece a Abraham. Y Dios le dice que de su descendencia iba a ser como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está a la orilla del mar, hermanos. Y esa promesa va junto con otra cosa, más va a ser esclavo 400 años. Y Dios pareciera, te decía yo, que ha olvidado su promesa, porque no vemos dónde está la promesa, dónde quedó la promesa. No vemos dónde quedó, se olvidó Dios de sus palabras. Y es ahí, hermanos, donde queremos ir, o donde Esteban quería llevar al pueblo. Dios nunca se olvidó de sus promesas. Dios nunca se olvidó de lo que Él había dicho a sus siervos, hermanos. Dios nunca se olvidó y Él proveyó de cada circunstancia para bien, primeramente de su pueblo y, hermanos, para bien de nosotros. Dios ha provisto de varias circunstancias para bien nuestro.
Hace 8 días entendíamos que la misericordia, que la fidelidad de Dios obra para nuestro bien. La misericordia, la gracia y cada circunstancia pareciera adversa que vivimos, que experimentamos a diario aún en nuestros corazones, obran para nuestro bien, hermanos. Y entonces si Dios, todo lo que hace obra para nuestro bien, aún el hecho de que Moisés mismo o que el pueblo de Israel fuera esclavo por 400 años, estaba todo obrando para bien. Y bueno, pasaron 400 años, ok. Y luego Dios saca al pueblo y pasan otros 40 años, hermanos, que son llevados al desierto. O sea, ya están libertados, ya son libres. Y ahora pasan otros 40 años para que posean esa tierra, hermanos. Para que posean la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pareciera que se ha olvidado Dios de sus promesas. Parece que Dios se le olvidó lo que él había prometido. Y cuando empezamos leyendo entonces ese verso 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto. ¿Era un ángel o era Dios? Era Dios el que estaba hablando. Era Dios el que se estaba apareciendo, en este caso, a Moisés. Dios estaba apareciendo a él. ¿Sabes qué quiere decir eso? Si un mexicano hoy se le aparece algo similar, créeme que yo hubiera hecho una capilla, hubiera hecho ya algún altar. Si a un mexicano se le aparece algo así como se le apareció a Abraham, a Jacob, en este caso a Moisés. Y bueno, la palabra apareció, Dios apareció, aparece varias veces en el Antiguo Testamento, que quiere decir que Él se revela. Dios se revela al hombre. ¿Sabes tú que Dios se reveló muchas veces de diferentes maneras en el Antiguo Testamento? Hoy ya no se revela a Dios de esa manera. Hoy Dios ya no se revela de esa forma a las personas. En el Antiguo Testamento podemos llamar a eso como una teofanía, es el término, por así decir, teológico, que quiere decir que Dios se aparece. Dios se aparece o Dios se revela a las personas. Dios se reveló en este caso a Moisés, se reveló a Abraham. Ve tú el libro de Génesis, capítulo 15, o en capítulo 17, y vas a ver que dice Dios se reveló a Gedeón. ¿Y sabes qué hizo Gedeón? Mira, si esto es así como dices, espérame, déjame, no te muevas de aquí, voy a mi casa. Fue por un animal y lo trajo y unas aves y la sacrificó en ofrenda. Ofreció ofrenda. Y ahí nos dice que era un ángel. Y cuando nosotros leemos en varios momentos de ese ángel, hablamos que es Cristo. Decimos es Cristo el que se aparece en el Antiguo Testamento. Es Cristo revelándose a las personas. Y Dios estaba revelando en este caso, hermanos, a Moisés. Dios estaba mostrando a Moisés. Dios estaba revelando a Moisés, hermanos. Y lo estaba haciendo de una forma visible y de una forma audible. Tú dices, ok, Dios ya no habla. Dios sigue hablando, hermanos. Para que Dios nos siga hablando, nosotros, como decía el pastor, la semana anterior creo yo, y creo que lo he dicho también, para que tú oigas la voz de Dios audible, solamente necesitas hoy exponerte a la predicación de la palabra. Para que escuches la voz audible de Dios, hoy ya no va a haber revelación para ti, para mí. Ya no hay revelaciones, las revelaciones se terminaron.
Ya no hay revelaciones para el hombre. Porque hay gente hoy que en las iglesias principalmente carismáticas y otras dicen, es que Dios se me reveló, Dios me mostró. Dios ya no se revela, repito. Espero que estemos de acuerdo en esto. Dios ilumina al hombre hoy, pero Dios ya no se revela como en el Antiguo Testamento. Y para que tú y yo hoy seamos iluminados de parte de Dios, queremos oír la voz, en este caso audible de Dios. Alguien ha dicho, lee la Biblia en voz alta y oirás la voz de Dios. Alguien oí decir esto, lee la Biblia en voz alta y oirás la voz de Dios, porque esa es la voz de Dios, hermanos. Entonces Dios se reveló de una manera, te decía, visual y audible. En el Antiguo Testamento también en otras formas Dios se reveló a los profetas, con una voz interior en algunos, pero hoy Dios ya no se revela de esa manera, ya no habla de esa manera, de esa forma, ya no lo hace de esa manera. Si tú crees de hecho que Dios se revela a tu vida y que Dios te da visiones, yo te aconsejo algo, que ahí detrásito del libro de Apocalipsis empieces a notar las revelaciones que Dios te da. Si crees tú que son de Dios, yo creo que Dios ilumina a las personas, que Dios se muestra a las personas, que Dios da a conocer su voluntad por la palabra o la revelación ya escrita por los profetas y por los santos hombres de Dios como los apóstoles y otros discípulos como Lucas, como Marcos. Dios ya completó la revelación, ya no necesitamos más revelaciones. Hoy necesitamos solo sujetarnos a lo que Dios ha hablado ya en su palabra. En su palabra. Ahí, hermanos, es lo que puedo decirte. Entonces, ya no hay esas revelaciones. Decía, hoy hay iluminación. Dios te enseña a través de su palabra, nos hace entender su voluntad a través de la exposición de la palabra. A través de la exposición de la palabra. Dios hoy nos hace entender, Dios hoy nos enseña, nos ilumina, quiere decir. Somos iluminados de parte de Dios. Entonces, Moisés dice que se le aparece Dios, se le revela Dios y habla y trata y continúa ese plan que tenía desde hace ya años atrás, que pareciera que Dios se había olvidado, que pareciera que Dios ya se le olvidó lo que él dijo a Abraham y a sus otros hijos, siervos. Dios ha provisto de cada cosa en su momento, hermanos. Dios ha provisto de cada cosa que va a obrar para bien de nosotros. Dios proveyó de un libertador para el pueblo de Israel, hermanos. Solo que no estaba listo ese instrumento. Tuvo que llevarlo al desierto y tratarlo, recordemos, 40 años, hermanos, 40 años. Fue llevado Moisés al desierto de Madián para ser tratado. ¿Y dónde habló Dios? En un monte, en un lugar desierto. Ahí habló Dios. Y lo que él estaba viendo, pasados 40 años, verso 30, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego de una zarza. Estaba viendo algo extraordinario, hermanos, podemos decir. Estaba viendo, él algo que nadie de nosotros ha visto. Que de una planta salga fuego y de ese fuego y de esa planta
una voz que le habla. No sé si para este momento Moisés ya se le había olvidado. Creo que yo soy el que voy a ir y voy a tratar a sacar al pueblo de Egipto, etcétera. Ya se le había olvidado, creo. Habían pasado ya esos 40 años y dice la escritura que tenía 2 hijos, había hecho una familia. Es decir, ya para qué me meto en problemas, voy a Egipto, exponerme que Faraón me mate, etcétera, o que sufra yo también como esclavo con Israel. Aquí estoy bien, tengo una familia bonita, tengo ganado, un gran suegro, me dio herencia aquí, etcétera. O sea, él estaba bien. Su vida había sido ya tratada. No era el momento. No era el momento. Dios proveyó cada circunstancia para bien, hermanos. Podemos ver la providencia en este caso podemos decir de Dios en la elección de Moisés, hermanos, en el llamado que hace para Moisés. Ahora bien, en Madián no era un pueblo que adoraba a Dios. Madián también era un pueblo pagano. Madián también adoraba a dioses ajenos. Y cuando, hermanos, él empieza a oír a Dios, leemos adelante, verso número 31. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Cuando él se acerca, hermanos, primeramente nos dice que él estaba maravillado de la visión. Estaba maravillado de la visión. Y número 2, estamos viendo que nos está diciendo el texto, oye la voz del Señor. Y Dios se muestra a los patriarcas, en este caso, Dios se muestra como el Shaddai. ¿Sabías tú eso? Son las primeras veces que encontramos esa palabra, o se encuentra esa palabra griega, el Shaddai, como es conocido como el Dios de la montaña, como el Shaddai, como aquel que habla desde una montaña. Y después lo vemos más adelante también. Pero esa palabra Shaddai, hermanos, quiere decir también el Todopoderoso. Otros sugieren que el Shaddai también quiere decir el que domina. El que domina. Esa palabra Shaddai, o sea, Dios está mostrando, yo soy, está oyendo la voz del Señor, del Shaddai. También el Shaddai, alguien ha sugerido que es el que sujeta, el que toma el control. Y hermanos, Dios estaba tomando el control de lo que él había dicho. Dios está acomodando las cosas. Abraham vio una visión, vio que el pueblo que iba a salir de él iba a ser esclavo por 400 años. Iba a ser esclavo, hermanos. Él vio, como dijera el pastor, yo oía sus palabras hace días, las quiero retomar. Él como que vio la película completa. Nosotros estamos leyendo partes de de eso que pasó. Hoy lo entendemos. Hoy entendemos lo que pasó con Israel en Egipto. Hoy lo entendemos. Pero a Abraham se le reveló. Dios le reveló todo ese tiempo que iba a suceder. Es decir, que lo que ahorita está pasando con Moisés no fue algo nuevo. Dios está acomodando las cosas. El hecho de que haya ido a Madián, Dios estaba acomodando las cosas. Dios estaba tratando a ese instrumento para utilizarlo
para utilizarlo, hermanos. Y Moisés, decía yo, hoy es el gran Moisés. Para el pueblo de Israel o el pueblo judío es el gran Moisés. Su palabra es palabra de Dios. Cuando Moisés habla, hermanos, todo mundo se pone de pie, por así decir, porque era el gran Moisés, el hombre que caminó con Dios, el hombre que habló con Dios, el hombre que estuvo con Dios, el hombre que tenía comunión íntima con Dios. Y cuando nosotros leíamos en los mensajes anteriores, perdón, cuando vemos que la escritura nos dice en el capítulo 6 que a Esteban su rostro aún brillaba, resplandecía, pues este Moisés es aquel que aún su rostro resplandecía, porque estaba en esa comunión con Dios. No sé si siga habiendo más Moisés entre nosotros o más Esteban entre nosotros, pero así nos dice la escritura, de por lo menos esos dos, de estos dos varones, de estos dos siervos. Decía yo que entonces Dios estaba tratando, Dios estaba acomodando las cosas. Entonces dice que para observar, dice acercándose para observar el verso 31, vino a él la voz del Señor. Verso 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, etcétera, hermanos. Y aquí quisiera que notemos algo muy, muy importante, hermanos. En este caso es Dios el que está buscando a Moisés. Dios es el que está llamando a Moisés. Dios es el que está hablando a Moisés y no al revés. Los dioses paganos que habían en Madián, allá en Ur de los Caldeos, eran dioses, como todos sabemos, hermanos, que tienen boca, que tienen oído, que tienen pies, pero no pueden hablar, no pueden oír, no pueden caminar, no pueden palpar. Pero este Dios que estaba hablando con Moisés es un Dios personal, podemos decirlo. Un Dios personal, un Dios que busca a las personas, un Dios que habla con las personas, un Dios que tiene oídos para oír a las personas, tiene pies para buscar a las personas. Dios estaba buscando, había venido a Moisés, lo estaba buscando y le estaba hablando, le estaba llamando. Y para que tú y yo seamos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también ser llamados por Dios. No usted llamar a Dios. Necesitamos primeramente ser llamados por Dios. Dios es el que llama. Dios es el que hace el llamado. Moisés no dijo, yo quiero ser el libertador de Israel. Dios fue el que vio a la persona. Dios fue el que escogió a la persona. Dios fue el que lo escogió y no viceversa, hermanos. En este caso podemos decir que hubo una elección de parte, Dios es el que hizo la elección a Moisés, como también podemos decir que Dios hizo una elección para hacer a una persona como Abraham, su hijo, y no solo su hijo, su amigo. ¿Cómo voy a esconder o cómo le voy a ocultar esto a mi amigo Abraham? Algo que quería hacer con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo voy a ocultar esto que quiero hacer a mi amigo Abraham? Ese amigo, Dios lo había escogido, no al revés. Dios escogió a Abraham y Dios escogió a Moisés. Dios eligió a Moisés. Dios fue el que lo fue a buscar hasta el desierto. Dios fue el que habló desde una zarza. Dios fue el que habló en esa llama de fuego a ese hombre. Y decía yo, no al revés. No sucedió al revés. Hace 8 días nos decía el pastor que cuando a veces uno quiere
como echarle la mano a Dios, las cosas salen mal. Las cosas salen mal. Cuando Sara quería echarle la mano a Dios y le dijo, mira, toma a mi sierva Agar, echó a perder las cosas. Estaba echando a perder las cosas. Cuando Abraham dice, oye, no digas que eres mi esposa, di que eres mi prima, ¿verdad? Mi hermana, sí, hermanos. Di que eres mi hermana. Y Moisés, cuando él quería hacer las cosas en su entendimiento, mató a una persona. Cuando dijo es que se puede, claro que sí se puede, o sea, tenemos sangre de guerrilleros, de soldados, sí se puede, o sea, vamos a sacar al pueblo de Egipto, de la servidumbre, etcétera. Sí, y empezó a echar a perder las cosas. Mató a alguien. Y el pecado trae como consecuencia la muerte. ¿Sabes tú? Que él salió, huyó cuando él entendió, es cierto, yo soy un homicida. Yo hice algo que no está bien, o sea, apenas había matado a una persona. Él pensaba que era con fuerza, era con espada, era con golpes. Era de esa manera en el que iba a sacar al pueblo de Egipto. No era así. Dios es el que iba a libertarlos, no era el hombre. Entonces, hermanos, Dios está hablando con Moisés. Dios es el que elige a la persona. Dios es el que busca a la persona y Dios es el que llama a la persona. ¿Recuerdas tú a Jesucristo decir, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros? Es decir, mira, en el mundo la gente sale a buscar. La gente sale a buscar. En las religiones la gente sale a buscar a dioses. Sale a buscar en este tiempo la gente a los muertos, etcétera. Si hoy estamos aquí no es porque nosotros salimos a buscar. ¿Sabes que la buena obra la comenzó Dios? Dios nos ha elegido y no nos eligió por buenos, ¿sabes tú? No nos eligió por buenos. De hecho, no estamos aquí porque tenemos muy buenas cualidades, buenas virtudes. No nos eligió Dios por eso, sino más bien como dijera el apóstol Pablo, sino que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, tomó Dios, tomó Dios. Dios tomó de lo vil. Dios tomó de lo menospreciado, dice Primera de Corintios capítulo 1. Dios tomó de lo vil y lo menospreciado. Dios fue el que nos eligió a nosotros, no al revés. No al revés. Dios así lo hizo con Moisés. Lo fue a buscar hasta allá. Allá lo había enviado y allá lo fue a tomar, nuevamente le fue a tomar de allá. Y cuando una oveja se descarría, dice que el buen pastor deja las 99 para salir a buscar a la que está perdida. No te salió a buscar, no me salió a buscar porque era una buena persona. Me salió a buscar porque estaba descarriado. Me salió a buscar porque yo me había salido de su redil. Él sale a buscar a la perdida. Y ok, cuando decía nuestro hermano, cuando alguien no quiere, alguien se resiste, simplemente Dios se hace un lado. Vete, sigue tu camino. Cuando no quiere alguien ajustarse a la voluntad, cuando no quiere someterse a la voluntad, a los planes de Dios, simplemente Dios se hace a un lado y te deja que sigas tu camino perdido, extraviado. Dios es un Dios personal, repito. Dios es un Dios que busca a las personas. Dios es un Dios que llama a las personas.
Y si Dios quiere hacer de ti, de alguien, quiere utilizarlo grandemente, Él ha de tratarle como Él quiere o como Él quiera. Dios va a tratarle. O sea, es en el tiempo de Él entonces. Eh, Yo soy el Dios, está el verso 32 hablando Dios con Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y para en este momento, Moisés, para que te repito, para que él no se acobardara ante Faraón, para que él se mantuviera un firme, para que él fuera útil en las manos de Dios, él tuvo que haber entendido algo. ¿Quién era ese Dios que le estaba hablando? Era importante para él entender eso. Dios consideraba importante que él entendiera, que Moisés entendiera quién es él, para que tú y yo, hermanos, verdaderamente podamos ser fieles, caminar, permanecer. Necesitamos conocer quién es este Dios. Necesitamos conocer cada vez más su carácter. Necesitamos entender su carácter, hermanos. Necesitamos entender aún sus promesas. Necesitamos entender, hermanos, sus virtudes, las virtudes de Dios. Necesitamos entender quién es Dios. Cuando no lo entendemos, cuando no entendemos a Dios a través, por ejemplo, de sus atributos, creemos que nos estamos acercando al Dios, no sé, hombre, al Dios que te predica desde este púlpito, a una persona. Por eso es que después, hermanos, le dice Dios en el verso 33, le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Mira delante de quién estás parado. Mira quién es el que te está hablando. Cuando te repito, cuando no entendemos el carácter de Dios, cuando no entendemos sus atributos, pensamos que, es más, cuando venimos a la iglesia, servimos a una organización, a un hombre. Nuestro servicio, hermanos, el servicio que nosotros hacemos es para Dios. ¿Y sabes para quién más? Para los santos que Él ha redimido con su sangre. Estamos reunidos hoy. El lugar no es que lo haga especial y digamos, Dios está aquí porque este lugar es sagrado. El lugar no hace más santo a Dios. Hermanos, pero cuando no entendemos a quién estamos sirviendo, nos cansamos, nos frustramos, nos molestamos con nosotros mismos. Es que los hermanos tal vez no me entienden o no me comprende el pastor, no me entiende. No entendemos a quién estamos sirviendo. No somos como Moisés que nos quitamos el calzado de nuestros pies. No entendemos quién es esa persona que nos está hablando. El jueves entendía esa verdad y creo que Moisés entendió esa verdad. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo por él? Cuando aquel varón, aquella mujer que entiende lo que Cristo ha hecho por él, por ella, se entrega a Dios, se entrega a la obra. Como dijera el apóstol Pablo a los Corintios, el amor de Cristo me constriñe. ¿Sabes qué es eso? El amor de Cristo, el amor de Cristo es el que me empuja. La palabra constriñe quiere decir alguien que te va empujando.
Alguien que te va llevando. Alguien que te va llevando. Tú sirves no porque seas muy bueno, porque yo sea muy bueno, alguien sea muy bueno, sino porque el amor de Cristo nos constriñe. Cuando entendemos qué es lo que hizo Cristo por nuestra vida, por nuestra alma, servimos con gratitud. Eso. Cuando entendemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, servimos por gratitud. Es que creo que los hermanos ya se están, como que se les está pasando la mano conmigo, me encargan esto, me encargan aquello, me encargan lo otro, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que servir aquí, allá y no sé cuánto. Es decir, cuando tú ves eso, más bien eres, como dice el apóstol Juan, después de que hace uno lo que tiene que hacer, dice, siervo inútil soy. Una persona que está agradecida. Una persona que está agradecida por lo que Dios ha hecho. El cristiano sirve a Dios por gratitud. Ha conocido a Dios. Ha conocido a Dios. Y no es necesario que seamos como en la religión emocionalista, de que gritemos, chiflemos, etcétera, y sin entender lo que a veces hacemos. Cuando entiendo ese principio, lo que Él hizo por mí, cuando yo veo lo que Él hizo por mí, sirvo por gratitud. Sirvo con temor y reverencia, no porque le debo la vida a la iglesia, al pastor, le debo mi alma, mi vida, lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario, se lo debo a Cristo. La libertad de mis pecados se lo debo a Cristo. No se lo debo a un hombre, no se lo debo a una persona, yo no estoy en deuda con la carne, estoy en deuda con Cristo. Dios proveyó a una persona, esta persona estaba entendiendo, hermanos, todo lo que le estaba ocurriendo, lo estaba entendiendo ahora. Después de 40 años, estaba entendiendo por qué estaba esa zarza ahí hablando, una voz que salía. Y entendía quién estaba hablando. El Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento los escribió Moisés. Se le atribuyen a Moisés y Moisés, hermanos, entendió lo que Dios estaba haciendo con él, lo que Dios estaba hablando con él o el por qué estaba hablando con él en ese momento en el monte. Estaba en la montaña. Una oveja se había descarriado y él sale a buscarla, dice la escritura. Y él se sorprende, se maravilla, dice aquí el verso 31, se maravilló. Yo no sé si tú te has maravillado alguna vez con algo. Él estaba maravillado. Dios estaba teniendo comunión con un hombre terrenal. Dios estaba hablando con un hombre terrenal. Dice Juan 1 que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios ha visto al Padre. Y Moisés lo que él vio cambió su vida, transformó su corazón. Esa experiencia que él tuvo con Dios, ese encuentro que tuvo con Dios, cambió radicalmente su manera de vivir. Si era rico, si era o tenía muchas posesiones, mucho ganado, muchas ovejas, no le importaron, lo dejó todo por ir a su pueblo, por ir a servir a su pueblo, por ir a ayudar a su pueblo. Lo dejó todo, conoció a un Dios vivo, personal. Lo que él experimentó en ese monte cambió y transformó su corazón. El pueblo de Israel en ese momento, los judíos, no entendían.
no entendían que ese Jesús que había muerto en la cruz y quienes los apóstoles en ese momento estaban predicando, no entendían que Dios puede tomar a cualquier persona, no importa si es de Madián, no importa si es de Mesopotamia, no importa si es de Ur de los Caldeos donde hay idolatría, si Dios tiene un plan para su vida y quiere utilizarlo, lo va a hacer así. No es en la forma de la religión, es en la forma de Dios. Y si Dios quiere utilizar tu vida, lo va a hacer en esa forma en la que Él ha establecido ya en su palabra. Por supuesto que Dios demanda santidad de parte nuestra. Es un principio y es un requisito que no se puede quitar y es un requisito para todos. Dios pide santidad de nosotros. Pero mira de qué manera se estaba presentando Dios, en este caso te decía, a Moisés. ¿De qué manera está hablando? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. ¿Entendí algo, Moisés? Dios se le reveló. Dios vio, Abraham vio a Dios. Y él estaba viendo a Dios. Él estaba viendo a Dios y él estaba escuchando a Dios. Y si esta palabra, hermanos, que estamos nosotros estudiando, no nos mueve, no nos inquieta, no sacude nuestras vidas, es porque estamos bien atados al pecado, a la maldad. Es porque la maldad se ha multiplicado de tal manera que para nosotros es normal ver las cosas y se nos haga normal vivir como vivimos. Tal vez vivamos una vida religiosa y no nos importa. Continuamos, hermanos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Decía yo, este Dios tiene ojos y ve. Dios tiene ojos y ve. He visto, dice aquí el texto, la aflicción de mi pueblo. Él había visto la aflicción. Si nosotros decimos que Dios no le importa la aflicción, ves el ateo moderno de este tiempo, que no es ateo, sabe que hay Dios y quiere pelear con Dios simplemente. Cree que no hay Dios, pero se está peleando con Dios, el Dios que él no quiere reconocer. Y dice, si hay Dios, ¿por qué hay maldad? Eso quiere decir que está entendiendo que hay un Dios. No quiero reconocerlo, pero digo, hay un Dios y está permitiendo la maldad. O sea, parece que no cree en Dios, pero sí está creyendo en Dios, creyendo que hay un Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. Si tú crees que Dios no ve la maldad o no vio las marchas que hubo en semanas anteriores a favor de la legalización del aborto aquí en la ciudad, si tú crees que no vio Dios, no viste tú, Dios sí vio. Si creemos que no ve Dios, cómo la gente está juntándose tal vez en el mismo Congreso, está en la ONU, en muchas partes del mundo, organizaciones civiles, etcétera, se están juntando para decir que se despenalice el aborto, que se despenalice esto. Si tú crees que Dios no ve la matazón, el homicidio que se comete día a día, Dios sí ve, Dios sí mira, mira desde lo alto. ¿Y sabes, dice la Escritura? Yo me reiré en el día de su calamidad. Eso es lo que dice Dios, yo me reiré en el día de su calamidad. Dios está mirando. Y es ese Dios al que estamos nosotros adorando, el Dios que mira, el Dios que ve.
el Dios que escucha la aflicción de la gente. Y en el libro de Génesis, Isaías capítulo 6, dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Creo que es el mismo llamado que Dios está haciendo para nosotros, si tenemos oídos para oír. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Como que si Dios está hablando con otras personas, yo creo que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí. Es una convicción muy personal. Cuando dice hagamos al hombre, yo creo que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que Dios está hablando Dios. Yo creo que la Trinidad ahí está actuando. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y yo creo que es el mismo llamado que está haciendo Dios para que Moisés no se acobardara. Necesitaba conocer a ese Dios vivo, personal, a ese Dios que llama, a ese Dios que escucha, a ese Dios que busca al perdido. Y para que tú y yo, hermanos, vayamos también, necesitamos conocer ese mismo Dios. Necesitamos conocer ese mismo Dios. He visto la aflicción de mi pueblo que está, verso 34, en Egipto, y he oído su gemido y he descendido, dice, para librarlos. He descendido para librarlos. He descendido para librarlos. Y bien el Señor, y bien Dios, pudo haber enviado un ejército de ángeles, hermanos. ¿No lo pudo haber hecho? Les pregunta, ¿no lo pudo haber hecho? ¿No era más sencillo que mandara unos 10 ángeles y yo creo que o 2 era suficiente para acabar con los egipcios? Pero no lo hizo así. Envía a ese hombre que en textos anteriores estamos leyendo, dijo, soy torpe de lengua. Soy torpe de lengua, leíamos o entendíamos en el mensaje anterior que compartía nuestro hermano. Dios quiso utilizar, bien sea un torpe de lengua, como Dios siempre lo ha hecho, ¿no? Dios siempre ha tomado a personas comunes para utilizarlas. Siempre ha querido tomar a personas comunes. Tomó a un pescador, tomó a un cobrador de impuestos, no tomó lo mejor, hermanos. Si podemos decir al mejorcito preparado académicamente era Pablo el apóstol, de los apóstoles, de los primeros discípulos. Dios tomó lo vil y lo menospreciado, hermanos. Y cuando Pablo habla de sí mismo, hermanos, dice que le vio a Dios como un abortivo, le tomó como lo perdido, un abortivo va a morirse, no sirve ya. Así dice la gente, no sirve. Es una célula por ahí. Al peor de los pecadores, dice él aún a Timoteo, de los cuales, el peor de los cuales yo soy el primero, o sea, el más perdido. Dios me tomó como el más, de todos, el más perdido era yo. Sus títulos teológicos universitarios que él en ese momento tenía, los veía como nada. Cuando veía a Cristo, su gracia, lo que él había hecho lo que Cristo había hecho por él. Para que Dios, hermanos, viniera, hablara, repito, con el hombre, impactó tanto a Moisés, hermanos,
que dijo, sí voy. Solamente, ahora sí que un favor, que mi hermano vaya conmigo. Que mi hermano vaya conmigo. Nada más como para que vayamos entendiendo que no siempre, no es bueno que el hombre ande solo, o sea, siempre tiene que llevar a alguien. Que vaya mi hermano conmigo. Ok, sí voy, o sea, sí voy, estoy dispuesto a ir. Sí quiero ir, sí voy a ir. Para que él, de ahí para adelante, hermanos, aún quisiera dar la misma vida por el pueblo, tuvo que haber sido transformado por ese Dios que estaba hablando con él. Tuve de ahí en adelante, hermanos. Un día dijo Dios, déjame que los acabe a todos perdón, y haga un nuevo pueblo de ti. Pero ¿qué va a decir la gente? Los sacó al desierto para destruirlos. Dios quería destruir a todos. Y él aún se para por el pueblo, aquel pueblo que él había ido y había sido maltratado y etcétera, hermanos. No hagas eso, Dios. Vemos ese corazón de padre después. Vemos ese corazón compasivo, ese carácter duro que explotaba rápido. Había sido transformado, hermanos. Tenía ahora un corazón compasivo y la Biblia dice que fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. De Moisés se dice que fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. ¿Sabes tú eso? ¿Sabías eso? Que se dejaba dirigir por Dios. El hombre más manso. Ese carácter agresivo, violento, había sido transformado. Y fue ese hombre, hermanos, que en su tiempo joven, 40 años, se sentía fuerte, se sentía vigoroso. Dios lo llevó al desierto y después de 40 años, cuando ya a veces la fuerza nos falta, hermanos, cuando ya las fuerzas se van acabando, Dios quiso tomarlo y por él. Mira, ven Moisés, ya un hombre adulto, hermanos. ¿Alguien aquí tiene 80 años? Mi mamá tiene que un poquito más, pero ¿alguien más tiene 80 años? A veces tenemos enfermedades. A veces decimos, si no vas, no me acompañas, yo no voy solo, ¿no? Yo veo que mientras uno más va, los años vienen encima, nos sentimos un poquito más incapaces a veces. Lo digo por mí también, hace rato le compartí a una hermana, yo a las 6 de la tarde, yo no quiero dar un golpe más, un martillazo más, porque me siento cansado, me siento cansado. Las fuerzas se me terminan, 80 años, y apenas vas a ir a cumplir tu ministerio. 80 años y apenas vas a comenzar a servir. Los otros 40 sirvieron de capacitación, de entrenamiento. Y eso nos lleva a otra cosa, hermanos, a decir, no hay edad en la que tú digas, yo no sirvo. En la obra de Dios yo creo que ya no sirvo, ya no sé en qué pueda servir. ¿En qué puedo hacer? Eres muy útil en las manos de Dios. Puedes ser muy útil si tú te dispones aún para oír el llamado que Dios te está haciendo, que Dios nos está haciendo. Dios proveyó de un libertador para el pueblo de Israel. Dios proveyó un desierto para ser tratado, Moisés. Proveyó Dios de un tiempo en el que el pueblo fuera aún maltratado, fuera esclavizado, para después ser libre. Dios provee en diferentes tiempos y momentos de nuestra vida
y las utiliza para nuestro bien, como entendimos en los dos mensajes anteriores. Y aquí está Dios presentándose con esa provisión redentora, hermanos. Dios va a buscar a un hombre hasta Madián para traerlo, hacerlo volver a Egipto e ir a rescatar a su pueblo. Luego dice al final del verso 34, vamos a terminar, ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Moisés dice y dijo al pueblo de Israel que Dios iba a levantar profeta de en medio de ellos y que a él iban a oír. Y era un texto en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, un texto mesiánico, un texto que apuntaba a Cristo. Moisés es figura y tipo de ese libertador, de ese que fue traído, que fue llamado, que fue enviado a su pueblo para rescatarlo. Moisés es esa figura y tipo de Cristo, el libertador, que trae libertad, que con señales y con prodigios saca a su pueblo. Cristo también trae libertad de pecados y lo hace a veces con señales y prodigios. Es una gran señal y es un gran prodigio que hizo en tu vida. Es una señal poderosa que tú y yo estemos hoy aquí. No sé si lo creas, pero de verdad, Dios obró poderosamente para que tú y yo hoy estuviéramos acá. Y escuchando de buena gana, de buena lid, o sea, Dios ha tratado nuestras vidas, porque si hace, yo no sé qué tiempo, si hace 40 años hubieras ido a hablar a Julio, hace un poco menos, 35, 30 años, te hubiera dicho que no y quién sabe dónde te hubiera dicho que te fueras. Pero Dios quiso utilizar momentos, circunstancias, aún para domar a esa persona, a ese carácter, esa vida, y para conformarla a su voluntad. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Dios no ha olvidado a ninguno. Si hoy estamos oyendo este mensaje es porque Dios ha iniciado algo en tu vida. Es porque Él ha salido a buscarte. No sé si estés de acuerdo o tú crees que saliste a buscar a Dios. Fue porque Dios salió en tu búsqueda. Y damos gracias a Dios por las circunstancias, por las personas, ya sea tu esposa, tu esposo, tu hermano, algún familiar que te estuvo hablando y hoy estás aquí. Hoy estás aquí. Varios hemos experimentado la gracia salvadora de Cristo y damos gracias aún por eso. Pero Dios utilizó, movió mar y tierra para que tú y yo hoy estuviéramos aquí y otros que Dios va a traer. Y Dios se ha provisto también a hombres y a mujeres como Moisés. Te decía yo, bien pudo haber mandado ángeles e ir a sacar a su pueblo, pero quiso mandar a un hombre llamado Moisés. Y si Dios utilizó a un hombre, Dios utilizó a Pedro, a Pablo, a Juan, a los apóstoles, Dios utilizó y siempre ha utilizado a hombres, yo creo que Dios va a seguir utilizando a hombres, a mujeres, para ir a buscar a las personas, para ir a buscar al perdido. Dios va a utilizar a su cuerpo, a su iglesia, su boca, su iglesia. Somos la boca de Dios, somos su cuerpo, somos sus pies, somos sus manos hoy. Él nos ha rescatado y nos ha hecho parte de su cuerpo, nos ha hecho su familia.
Y si somos su familia, entonces va a compartir la misma visión y va a compartir la misma misión. Vamos a terminar cerrando nuestros ojos para darle gracias a Dios. Te agradecemos, oh Padre, por habernos provisto de un Salvador. No nos dejaste atados en el pecado, encadenados ahí en nuestras maldades, sino que mandaste a tu Hijo Jesús. Y hoy podemos reconocer que mandaste a personas también para hablarnos. Gracias por esas personas, Señor. Algunos tuviste que utilizar a la burra de Balaam, Señor, también. Utilizaste hasta un inconverso, Señor, alguien que no conocía para tratar nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias hoy, porque hoy somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Que podamos experimentarte de la misma forma que experimentó Moisés, que podamos entender a quién hemos conocido, delante de quién estamos, Señor, que postrados aún sirvamos, Señor, con gratitud sirvamos cada día a tu obra, a tu iglesia, a los hermanos, aún a este mundo, Señor, que está muriendo, Señor, en sus maldades. Gracias por Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oh Padre, gracias. Amén.